Hola mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Empezamos nuevamente con la labor de hacer videos para entregar información de la que he investigado. En este caso he decidido armar un top 10 acerca de por qué los testigos de Jehová son la religión verdadera y no la Iglesia Católica ni las protestantes. Con estas 10 razones serán suficientes las pruebas para demostrar el punto al que me refiero. Entonces, iniciando, ¿cierto? Vamos a ver el punto número 1. La primera razón es porque mientras católicos y protestantes estaban matándose los unos a los otros en las guerras mundiales, y aparte de las guerras mundiales, miles de guerras más, como por ejemplo la guerra en Irlanda del Norte, donde católicos y protestantes se mataban unos a otros, o por ejemplo en la antigua Yugoslavia, ¿cierto?, donde hubieron miles de mujeres violadas por católicos y protestantes en esta guerra, o el genocidio de Ruanda, donde murieron casi 1 millón de personas prácticamente a machetazos. Católico mató a católico, protestante a protestante, solo por pertenecer a una etnia diferente. Mientras tanto, los que hacían los testigos de Jehová, bueno, sufrir la persecución e incluso proteger a sus propios hermanos. Y preferíamos morir a tomar un arma y matar a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Entonces, esa es la primera razón. Los testigos de Jehová no toman las armas para matar a su hermano. Aquí vemos imágenes que prueban eso, ¿cierto?, de la complicidad de las iglesias católica y protestante en estos conflictos. O qué decir de las monjas que también fueron sentenciadas por ayudar con el combustible para que muchas personas fueran quemadas en sus propias iglesias. Pasemos al punto número 2. Porque mientras católicos y protestantes se sientan en un sofá a insultar por las redes o a gritar desde sus púlpitos, los testigos de Jehová se dedican a predicar el reino de Dios de casa en casa y públicamente, como lo hicieron Jesús y sus apóstoles. Es bien sabido de que para que un video, ¿cierto?, o un post en Facebook tenga muchas vistas y tenga miles de personas haciéndole seguimiento, pues tiene que tratar de los testigos de Jehová. A veces algunos tratan de otros temas y ven que no funciona tanto. ¿Por qué? Porque atacar a los testigos de Jehová vende. Porque eso es lo que más se ve ahora. Pero los testigos de Jehová, hablo de los verdaderos testigos de Jehová, ¿cierto? Los que están bautizados, los que asisten a sus reuniones, los que predican, pues se dedican a hacer esta labor. De hecho, yo participo semanalmente en ella y no me da pena, no me siento avergonzado de ello, pues ya que es una labor que el propio Cristo y los propios apóstoles hicieron. El tercer punto, la tercera razón es que mientras católicos y protestantes practicaron y mataron miles de personas durante la segregación racial, el apartheid en Sudáfrica, mientras, como ya habíamos visto, mataron Hutu protestante mató a Tutsi protestante, o Hutu católico a protestante católico, a Hutu católico. Mientras ellos hacían eso, los testigos de Jehová celebraban sus asambleas sin importar el color de la raza, y aún a riesgo de muerte protegían a sus hermanos. Esto demuestra de que la fe que tienen las iglesias católica y protestante no es lo suficientemente fuerte, ni sus convicciones son lo suficientemente fuertes para impedir el racismo, para impedir la guerra y para impedir este tipo de enfrentamientos. Como vemos aquí en las imágenes, es algo también comprobable históricamente. Mientras que los testigos de Jehová disfrutamos de una armonía racial en todo el mundo, como lo demuestran las asambleas internacionales donde se reúnen testigos de Jehová de todas las etnias y de todos los lugares. Número 4.
Porque mientras católicos y protestantes adoran una trinidad surgida del neoplatonismo alejandrino, exactamente de la didascalia, la escuela del siglo III en Alejandría, pues nosotros nos dedicamos a adorar al único Dios verdadero que menciona la Biblia y a honrar a su Hijo Jesucristo como Rey del futuro reino de Dios. Aquí vemos imágenes de que la Trinidad que adoran estas iglesias no es más que una doctrina de origen pagano, mientras que nosotros preferimos adorar al verdadero Dios de la Biblia. El punto número 5, la razón número 5 es que mientras católicos y protestantes pelean por un rótulo, por una denominación, por una inscripción notarial, pelean por saber si su iglesia estaba hace 500 años, si su iglesia la fundó un apóstol, si su iglesia tiene huesos, tiene espinas, tiene clavos guardados. O sea, mientras ellos pelean por eso, nosotros sencillamente nos identificamos con el sagrado nombre de Dios como lo profetizó Hechos 15:14, sin necesidad de recurrir a la falacia genética, de querer alegar un origen. Simplemente Dios tiene sus testigos, tiene sus siervos alrededor de toda la historia y ellos le sirven a Él sin importar su origen o su denominación. Entonces nosotros nos dedicamos simplemente a llevar el nombre de Dios, como bien lo profetizó el apóstol ahí en Hechos 15:14 y versículo 17, de llevar ese nombre y de simplemente no ser una denominación más en el mundo, sino llevar ese nombre. Razón número 6. Mientras que las instituciones católicas y protestantes están manchadas de corrupción, pueden investigar ustedes, por ejemplo, lo que es la falsa caridad, o pueden investigar, por ejemplo, el caso de Teresa de Calcuta y los millones de dólares que llegaban en donaciones y lo poco que se invertía en los enfermos, para que se den cuenta de que realmente es una falsa caridad y realmente están manchadas de corrupción estas instituciones. Aparte de eso, como muy bien se ha investigado, estas instituciones están plagadas de homosexualismo, de abuso. Yo ya he hecho varios análisis sobre el tema del abuso y he mostrado los índices en porcentuales que no tienen nada que ver con el número de, o sea, si una religión es más grande que la otra, ¿no? Los índices porcentuales no tienen nada que ver con los números de cada religión y son abismalmente diferentes en el caso de los testigos de Jehová, donde los casos de abusos, que los hay, o sea, nadie los está negando, son casos aislados. Porque mientras millones de ancianitos, de personas discapacitadas, de personas muy pobres, piden limosnas en las puertas de las iglesias, o sufren postrados y abandonados en sus casas o ancianatos por sus familiares, pues mientras tanto millones de testigos de Jehová disfrutan de una unidad cristiana, donde se atienden las necesidades de los viejos, de los ancianos, de las personas que están discapacitadas. Yo personalmente he estado en decenas de congregaciones y he visto cómo se hacen colectas, cómo se ayuda a estas personas. De hecho, ahora voy a dar algún ejemplo. Mientras que en las iglesias de la cristiandad abunda la falsa caridad y la pobreza, en los testigos de Jehová se actúa como una verdadera familia ayudando a estas personas. Aquí presento el caso que personalmente he vivido de un hermano muy enfermo de Chile, que llegó de Chile, al cual los hermanos prácticamente le pagaban todo, le pagaban el arriendo, o lo tenían en sus propias casas, le daban la comida, le daban para comprarse los medicamentos, para ir al médico. Y este hermano, hasta el día de su muerte, fue feliz en la congregación gracias a la hermandad cristiana. Hay otra también, una precursora en la congregación, a la cual la sucursal, oigan bien, la sucursal, por ser ella precursora especial, le paga todo lo que tiene que ver su enfermedad, desde la medicina hasta la comida, hasta el arriendo, todo se lo paga la sucursal. Entonces, si vamos a hablar, claro, hablemos de ejemplos reales. Punto número 8.
Porque mientras un alto porcentaje de los jóvenes de la sociedad católica y protestante viven plagados por las adicciones, los jóvenes testigos de Jehová tienen como meta enseñar los caminos de Dios, aún a costa de las burlas de muchos opositores que ven con burla el que un joven se dedique a predicar, o el que un joven se dedique a un precursorado, o se dedique a los caminos de Dios. Cuando eso fue lo que hizo precisamente Jesús y lo que hicieron sus apóstoles y a lo que mandó Jesús. Claro está, si algunos jóvenes optan por otra decisión, por otro tipo de futuro, pues ya eso es un asunto personal. Pero el que decide seguir los caminos de Dios no tiene por qué ser criticado. Porque en el mundo hay suficientes problemas para los jóvenes, porque los índices son altísimos en cuanto a drogadicción, a uso de las drogas, en cuanto a alcoholismo y toda esta clase de flagelos. Entonces, ¿por qué criticar a jóvenes que deciden hacer lo correcto y que demuestran su felicidad? Punto número 9. Porque mientras el mundo católico y protestante es esclavo de fechas paganas y de mercantilismo, los testigos de Jehová nos reunimos constantemente, porque es que hay que verlo, hay que vivirlo y verlo como lo vemos nosotros. Nos reunimos constantemente, casi que cada fin de semana nos reunimos para practicar algún deporte. Constantemente hacemos reuniones para comer, para compartir cosas, sin necesidad de una fecha pagana, sin necesidad de un mercantilismo. Simplemente nos reunimos y disfrutamos de esas ocasiones. Además, las instrucciones es establecer una supervisión para que no hayan excesos, ¿no?, en el licor y otras cosas. Han habido ocasiones en que algunas reuniones sociales se han salido de estos controles, pero ya eso no es culpa ni del esclavo fiel ni de los ancianos. Al fin y al cabo ellos han dado normas para mantener todo en orden y ya eso es culpa de algunos, no de la congregación. Entonces, mientras el mundo es preso, es esclavo de las fechas, los testigos de Jehová disfrutamos de verdadero compañerismo y esparcimiento sano. Y la última razón de por qué los testigos de Jehová son la religión verdadera y no la católica y la protestante. Porque mientras estas iglesias avanzan tercamente asegurando que son infalibles o que son inspirados, que inclusive muchos pastores dicen tener sueños, visiones, muchos sacerdotes también lo han asegurado, mientras ellos avanzan en el oscurecimiento de las verdades bíblicas, inventando dogmas, inventando cosas que no están en la Biblia, en los concilios, y los protestantes pues heredando todo lo que el catolicismo creó, pues nosotros nos dedicamos a esclarecer las escrituras, a mejorar nuestra comprensión de las escrituras, inclusive cometiendo errores y equivocaciones en cronologías, en temas, en doctrinas, en lo que usted quiera, pero siempre reconocemos y publicamos cuando hacemos un cambio en un entendimiento, porque eso demuestra honradez, demuestra que estamos reconociendo que nos equivocamos. Entonces, mientras la cristiandad vive en su locura espiritual, en sus esas revelaciones, pues nosotros nos dedicamos a lo contrario. Entonces, mientras la cristiandad partió desde la luz de los apóstoles y fue oscureciendo la verdad bíblica cada vez más, nosotros partimos desde la oscuridad que encontró Russell en el siglo XIX a ir aclarando poco a poco más esas verdades bíblicas. Como lo dice Proverbios 4:18, es un camino que cada día se ha clarificado más. Entonces, estas son las 10 razones de por qué los testigos de Jehová son la religión verdadera y no las católicas, no la católica o la protestante. Obvio, no es una religión perfecta, hay errores, se han cometido errores de procedimiento, de acción. Hay testigos de Jehová que han cometido errores, también muchos han sido expulsados por esos errores, pero eso no significa ni la descalifica para ser la religión que la Biblia menciona. De hecho, en la Biblia, si ustedes leen los capítulos 2 y 3 del libro Apocalipsis, encontrarán que aún las mismas congregaciones del siglo I tenían innumerables problemas y dificultades, pero aún así eran el camino correcto y la luz verdadera.